Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es un estudio bíblico del libro de Romanos, capítulo 3. Estamos desde el versículo 9. Quédese ahí con nosotros para que pueda aprender de la palabra del Señor. Mientras vamos leyendo verso por verso y estudiando la palabra, según el Señor nos dé. Aleluya, la palabra de Dios es importante. Es nuestro fundamento. Ella nos habla, es el pan de vida para nosotros. Y por eso la estudiamos cada semana, así como debemos hacerlo personalmente. Aleluya. El encabezado dice: no hay justo. Este tema es muy importante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aleluya. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Desde lo que viene hablando anteriormente, habla de los gentiles y habla de los judíos. Son los dos grupos a los cuales Dios le vino a poner atención. El pueblo judío al cual Dios, aleluya, vino a darle salvación, la descendencia de Abraham. Y los gentiles, que es el resto del mundo, que somos nosotros, los que no somos judíos. Y aquí él dice que todos están bajo pecado. Para aquellos que creen que son buenos, que no hacen nada malo, que creen que van a entrar al cielo porque sí, porque hay muchos que dicen que son hijos de Dios. Pero aquí dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Eso te llama a ti que me estás escuchando. Todos están bajo pecado. Por eso un día tomamos la decisión, cuando entendimos y reconocimos esto, y todo hombre en su conciencia, si verdaderamente se pone a analizar, en algún momento de su vida ha cometido algún pecado o algo malo, tan malo, que no es apto para estar ante la presencia del Señor. Y aquí él lo deja muy claramente: todos los hombres, toda la humanidad está bajo pecado, sea judío, sea gentil. Y aquí él da un ejemplo de un salmo que escribió David y dice: como está escrito, porque todo es por las escrituras. No es simplemente que él venga y diga todo el mundo está bajo pecado. No, él se basa a lo que ya la escritura dice. Y por eso él dice: no hay justo, ni aún uno. Esto quiere decir que no hay ningún hombre en la tierra que pueda declararse delante de Dios y decirle: yo he sido justo en todo lo que he hecho. ¿Qué es justo? Justo es, por ejemplo, que quede en un acuerdo un hombre y yo diga: yo voy a hacer este trabajo por $10. Y que cuando yo haga el trabajo, él me pague los $10. Eso es justicia. Gana él, gano yo. Hay algo justo entre nuestro acuerdo. Pero sería injusto que yo hiciera el trabajo y él se desapareciera sin darme los $10. Eso se llama injusticia. Y todos los hombres en la tierra, en alguna u otra manera, han cometido injusticia. Por eso aquí la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. En esta tierra no hay uno que pueda decir que ha sido completamente justo. Eso lleva a la persona a estar bajo la condenación del pecado, la condenación del infierno y de la muerte. Por eso todos los seres humanos necesitan a Cristo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oiga, nosotros venimos, muchas personas nacen en el Evangelio. Muchos de nosotros no nacimos con esta doctrina que tenemos hoy. Por lo tanto, de alguna manera u otra, aún en nuestra niñez, hicimos cosas incorrectas. Y no buscábamos a Dios. Yo no andaba buscando a Dios cuando estaba en el mundo. Al contrario, cuando nosotros estamos viviendo una vida de pecado, la gente que vive allá afuera viviendo una vida de pecado, no busca a Dios. Porque el pecado y Dios no compaginan, no pueden estar juntos. Para yo poder acercarme a Dios, tengo que renunciar y apartarme del pecado. Por eso aquí dice: no hay uno que busque a Dios.
Todos se desviaron. Está hablando de la humanidad. Todos se desviaron. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Imagínate un camino que tú debes seguir y te sale de ese camino. Eso es lo que quiere decir esto. La humanidad en su propio pensamiento, en su propio razonamiento, en su forma de vivir, se ha salido del patrón original de Dios. Por eso dice, se han desviado. Imagínate otras religiones, otras culturas que adoran falsos dioses, están desviados de adorar el Dios verdadero. Cuando tú ves una persona que adorando al sol, rindiéndole culto a los demonios, a Satanás, a imágenes, están desviados. La humanidad está desviada. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Tú le preguntas a la gente, como yo le he preguntado a, puedo decir, creo que cientos de personas. ¿Tú crees que tú eres bueno? Sí, yo soy bueno, yo hago todo bien, yo no le hago daño a nadie, te dicen. Porque en su propia conciencia nadie quiere decir yo soy malo, yo le hago mal al prójimo, porque saben que dentro de su corazón hacer lo malo no está bien. Y nadie le gusta admitir, sí, yo soy malo. La Biblia dice que todos los hombres, cuando tú haces cosas injustas, tú eres malo. Aquí dice, no hay quien haga lo bueno. Y esto no quiere decir que en momento tú no hagas lo bueno. Está hablando, esto está comparando al hombre con la justicia de Dios, con la estatura de Dios. Que Dios no hace nunca nada malo. Que Dios es perfecto y es santo. Y para tú estar en esa santidad y en esa presencia de vivir con Él, tú tienes que ser semejante a Él. Por lo tanto, el hombre no califica. No hay ni siquiera uno. No hay. Verso 13 dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Para los que hablan mentira. Para los que dicen mentiras piadosas o mentiras blancas. Dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué quiere decir un sepulcro? Un sepulcro donde se ponen los muertos, ¿verdad? Un sepulcro es un lugar donde hay pudredumbre, donde hay mal olor. No quiere decir que tienen bajo a boca, ¿okay? Quiere decir que cuando hablan, cuando pronuncian palabras, maldicen, hieren. Las palabras, el Señor Jesucristo nos enseñó que tienen poder. Cuando tú le dices estúpido, idiota, animal, le llamas a un hombre despectivamente, lo estás matando con la palabra. Por eso dice que la boca del hombre es como un sepulcro. Los impíos hablan maldad, hablan cosas malas, dicen malas palabras, dicen cosas hirientes. Por eso el cristiano no puede decir malas palabras, ni hablar con ira, ni con enojo. Con su lengua engañan. Veneno de aspi hay debajo de sus labios. Oye, cómo compara. Un aspi es una serpiente muy venenosa, que cuando te pica te mata instantáneamente. Imagínense lo que está comparando Dios al hombre, que cuando habla es como un veneno que daña al ser humano. Y eso es lo que es el hombre. Para aquellos que no quieren entender, para aquellos que dicen yo soy bueno, yo voy para el cielo, yo creo en Dios, pero viven una vida de pecado. Viven una vida haciéndole daño al prójimo. Su boca está llena de maldición y de amargura. Su pie se apresura para derramar sangre. Estos son aquellas personas que no le importa matar a alguien o hacerle daño a alguien con tal de tener un beneficio. Se meten en las casas para robar y se le importa darle un tiro a una persona con tal de cogerse las prendas y las cosas que están allí. Eso es una persona que va corriendo, que va sin pensamiento, sin conciencia de lo que está haciendo. No le importa a su prójimo. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es el hombre. Cuando nosotros venimos a Cristo, el temor de Dios por el Espíritu Santo es depositado en nuestras vidas. Y por eso naturalmente podemos dejar de pecar.
naturalmente ya le decimos no a las cosas del mundo. Porque el temor de Dios no es miedo de que Él nos vaya a matar o destruir, lo cual sí hay que tener temor por eso. Pero un temor reverente, un respeto de reconocer, Él es mi creador, Él es el dueño del universo, Él es el que da las leyes y por tanto tengo que vivir como Él manda. Si no, tengo consecuencias. Entonces, en el hombre allí afuera no hay temor de Dios. Viven como si lo que hacen mal no va a tener una consecuencia. Ese es el hombre. Eso es lo que la Biblia dice del hombre natural, del hombre que no ha aceptado a Cristo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Oiga ese versículo y grábeselo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, está hablando de los 5 libros del viejo pacto. ¿A quién lo dice? Lo dice a los que están bajo la ley. Hablando de que ya nosotros como gentiles no estamos bajo la ley pasada, bajo el viejo pacto. Esto es lo que está hablando allí. Entonces, aquellos judíos que se dicen ser justificados por la ley, que están bajo la ley y creen que van a ser salvos por la ley, aquí Él dice, no, aunque tú estés bajo la ley y lo que tú hagas en ella, eso no te salva porque ningún hombre la puede cumplir. Ya Él dijo, los judíos a quienes se le dio la ley, ninguno la pudo cumplir perfectamente. Entonces dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Incluso esa es una de las razones por la cual la ley fue dada. La ley es tan dura, con 613 mandamientos, que cuando tú quebrantas uno solo es como si lo quebrantaste todos. Solamente hubo un hombre en la tierra que pudo cumplir estos mandamientos sin quebrantar uno solo. Se llama Jesús de Nazaret. Por eso Él es el único digno de sentarse a la diestra del Padre, de adquirir la adoración, la alabanza y las riquezas. Entonces aquí dice, para que toda boca se cierre. Hay gente que cree que ante el juicio va a poder decir no, justificarse. Aquí dice, toda boca se cierre. Ante la ley de Dios, si Dios le pregunta al hombre, cuando hiciste esto, esto y aquello, ningún hombre va a poder decir, fue por esto y aquello que lo hice. No hay justificación para nadie. Los que están bajo la ley. Verso 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, no dice ni judío, ni gentil, dice, incluye a la humanidad completa. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí establece claramente, hay muchas religiones que entienden que para salvarse, para llegar al cielo, aquí en la tierra tienen que obedecer a Dios a cabalidad y tienen que hacer cosas buenas. Aquí establece Pablo y las Escrituras que ningún hombre, por cumplir estos mandamientos, por más bien que los cumpla y lo haga, no tiene justificación delante de Dios. Ningún hombre va a poder decirle a Dios, yo cumplí la ley. Como vino el joven rico a decirle a Jesús, yo cumplo los mandamientos desde pequeño, Señor. El Señor le dijo, te falta una sola cosa. Como yo soy el Señor y tú dices que yo soy bueno, te falta una sola cosa. Ve y vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Ahí él no pudo obedecer. Por tanto, ya lo que él dice que era justo se convierte en injusticia. Porque si tú a tu Señor no puedes obedecer, ya eso se convierte en pecado. ¿Entiendes? Jesús dijo, verdaderamente tú amas a Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver si es verdad. Porque es el primer mandamiento. Así todo hombre que venga delante del Señor a decirle, Señor, yo lo cumplí todo, va a haber algo que el Señor te va a poder decir,
Mira, faltaste aquí. Por eso el Señor dio la ley, para que todo hombre entendiera que por la ley nadie iba a poder ser salvo. Ningún hombre tiene la capacidad de cumplir los mandamientos completamente. Por eso la creencia en Jesucristo es lo que nos justifica. Por fe en Él. Sin las obras. Por eso es que un hombre en su lecho de muerte puede decir: Señor, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios. Pum, y Dios lo salva. Sin tener que cumplir ninguna ley. Aleluya. Dice el final del versículo 20: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muchos de nosotros vinimos a los caminos de Dios ignorantes. Muchos de nosotros en el mundo ignorábamos las leyes de Dios. Yo no sabía que adorar imágenes era pecado. Yo no sabía que practicar yoga era pecado. Yo no sabía que tener imágenes de dioses en mi casa o imágenes de demonios era pecado. Yo no sabía muchas cosas. Pero luego que empecé a leer las escrituras, luego que empecé a darme cuenta de lo que Dios le agrada y lo que no le agrada, empecé a apartarme de esas cosas y me fui entonces santificando. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Ya Dios nos salvó, pero ahora estamos en un proceso de santificación, y mientras más aprendemos de la palabra, mientras más estudiamos las escrituras, más descubrimos las cosas que a Dios le agradan y las que no. Hay personas que hablan mentiras como locos y creen que no hay consecuencias. La Biblia dice: no mentirás. Gente que roba y hace estafa, y la Biblia dice: no hurtarás. Gente que mira a la mujer de su prójimo y la quieren para ellos, y la Biblia dice: no codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás ni su buey, ni su esposa, ni nada de lo que tenga. La ley, la palabra de Dios, constituye estas cosas pecaminosas. Tener otros dioses es pecado. Por lo tanto, es correcto decir, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y qué tenemos que hacer con el pecado? Y lo que dice la ley que no hagamos: no practicarlas, no hacerlas, apartarnos. Ahí es donde se reconoce un verdadero cristiano. Porque mucha gente dice: yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Pero cuando tú le dices: tienes que bautizarte, cuando tú le dices: tienes que cumplir este mandamiento, tienes que congregarte en la iglesia, tienes que ofrendar, tienes que predicar la palabra, entonces no, esto sí yo lo hago, esto no es para mí. Entonces quiere decir que Jesucristo no es tu Señor verdaderamente. Porque cuando tú le dices a Cristo: tú eres mi Señor, sus mandamientos a ti te toca cumplirlos. Por eso el cristiano debe leer las escrituras, debe estudiarlas, debe empaparse de ellas, del conocimiento, para saber lo que nuestro Dios quiere de nosotros. Y que podamos cumplirlo y hacerlo y practicarlo. Aleluya. ¿Por qué? Por amor a Él. Dice: la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aleluya. Oiga bien. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. ¿Cómo es que, si Dios sabe que toda esta ley, 613 mandamientos, el hombre no la puede cumplir, se la da para que la cumpla? ¿Verdad que hay algo como que no cuadra? Entonces aquí dice: ahora la justicia se manifestó a través de Jesucristo, a través de la fe en el Señor. Ya el cumplir la ley lo hacemos por amor a Cristo, no para entrar al cielo, no para esforzarnos a entrar al cielo, sino que por la fe en Cristo tenemos salvación. Y él dice: esta fe fue predicha, fue anunciada a través de la ley
y de los profetas. Por eso tenemos el libro el Pentateuco, los primeros 5 libros que escribió Moisés, y también tenemos los profetas que Dios a través de ellos usó para decirnos y anunciarnos la venida del Mesías, la venida de esta fe, de esta salvación. Dice, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No en el cristianismo, no en la religión, en un hombre llamado Jesús de Nazaret, que es Dios encarnado. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es uno de los versículos más poderosos en la Biblia. Esto abarca y encaja a toda la humanidad. Dice, por cuanto todos pecaron. Toda la palabra todo no deja a nadie. A nadie lo deja fuera. Ahí está incluido tú y yo. Por cuanto todos pecamos. Y no quiere decir que pecamos 1000 veces, no, una sola. A Adán le tomó un solo pecado, una sola desobediencia al Padre, para que el Padre lo echara fuera de su presencia del huerto. Un solo. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él lo que hizo fue que cogió, lo tocó, lo mordió, se lo comió. Ya eso lo constituyó pecado para ser echado fuera de su presencia. Hay gente que califican el pecado y dicen, yo no robo, yo no mato, yo no fumo, y creen que con eso ya son santos. Pero entonces la mentira que tú dices y los pensamientos malignos que tú tienes en contra de tu prójimo y los chismes que tú vives hablando de tu hermano y criticando y señalando, eso Dios lo ve exactamente como pecado. Pecado es pecado, sea grande, chiquito, como sea. Todos ellos te destituyen de su presencia y de su gloria. Romanos 3:23, grábeselo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. La palabra destituido quiere decir fuera de la gloria de Dios, de su presencia. No puedes entrar al cielo por cuanto pecaste. Estás destituido, estás fuera. Por eso es que esa es la forma de evangelizar y predicar. Lo que él está haciendo aquí, él primero dice y está hablando y está dándole a entender al hombre, tú estás fuera de la presencia de Dios, eres pecador, necesitas a Cristo. Por tus esfuerzos, por tus obras, por lo bueno que tú hagas, no te va a poder salvar. Necesitas la fe en Jesús. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente. O sea, que no es por algo que tú hayas hecho. La salvación no es porque tú hiciste, ni porque ayunaste, ni porque oraste, ni que porque hiciste sacrificio, ni que porque obedeciste o le diste al pobre, porque ayudaste a fulano, a fulana, no. Claro, Dios ve todas esas cosas, pero eso no te justifica delante de Dios. Porque yo no puedo ir delante del juez y decirle, juez, sí, yo me llevé la luz, sí, yo cometí una infracción, pero yo he hecho muchas cosas buenas, juez. Yo le doy al pobre, yo soy un buen esposo, yo soy un buen padre, yo trabajo todos los días, yo pago taxes, juez. El juez lo que me va a decir, a mí no me importa todo eso que tú haces, tú tienes que hacerlo como ciudadano. Lo que me importa es que tú infringiste la ley, tú tienes que pagar por lo que hiciste. Así Dios le va a decir a muchos que creen que porque hicieron cosas buenas van a entrar al cielo. No. Dios te va a decir, no me hable lo bueno que hiciste. Háblame cómo te voy a justificar por lo malo. La única forma es por la fe en Jesucristo. Obedecerle, seguirle, darle tu vida a Él completamente. Obedecer sus mandamientos, que la iglesia, que tenemos la autoridad para decretarlos y ordenarlos,
se cumple. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por qué? Su gracia. Gracia. Un regalo inmerecido. Un don que no te mereces. Una salvación que tú no hiciste nada para ganártela, pero Dios te la quiso dar gratuitamente. Lo único que se hace con la salvación es recibirla, aceptarla. Tú no puedes comprarla. Como hacían los católicos que vendían indulgencia. ¿Sabía eso? A los que se ofenden tanto de que yo hablo de los católicos, vaya y estudie la historia de lo que ellos hacían. Iban a diferentes pueblos, escribían algo que se llama indulgencia. Y te decían, compra esta salvación. Y te vendían la salvación. Oh, tú quieres ser salvo, perteneces a la iglesia católica, da tu dinero y toma, este papel te absolve de pecado. Pum. Vendían la salvación. Yo hablo de la iglesia católica y critico sus ordenanzas y sus cosas porque no son bíblicas, porque me sé la historia, porque estudié. Muchos católicos no estudian la historia de lo que son y se enorgullecen de decir, yo soy católico, apostólico, romano, pero no saben las raíces de lo que es esa iglesia. Siendo justificados gratuitamente, porque la salvación es gratis, y por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra redención? Te lo he preguntado 200,000 veces. Ay, Dios mío. ¿Qué quiere decir redención? Cuando está redimido, cuando está limpio, cuando te limpian el pecado. Cuando te compran. Redimir quiere decir que hubo un intercambio. Jesús dio su sangre. Ese es el precio que Él pagó para que Satanás nos soltara del imperio de la muerte. Eso quiere decir que Cristo nos compró. Por eso dice, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cuando diga la palabra redención, piensa en una transacción, una venta, una compra. Él me compró, me redimió a precio de sangre. ¿Qué quieres? Es lo mismo que sucede cuando tú empeñas un objeto. Eso quiere decir, lo redimiste. Cuando tú lo empeñas, el que lo posee, tú tienes que darle un precio para que te lo deje para atrás otra vez. Entonces nosotros le pertenecíamos a Dios. El problema es que el pecado nos vendió a Satanás. Y Jesús con su sangre pagó el precio y nos arrebató de las manos del maligno y nos introdujo en su reino. Nos compró. Por eso es que esto es gratuito. No hicimos nada. Nosotros no podíamos hacer nada para escapar. Pero Jesús vino de su propia cuenta y pagó el precio por ti y por mí. Y nos compró y nos hizo libre. Por eso es que amamos a Jesús. Nosotros no teníamos la capacidad de hacernos libres del pecado. Estábamos esclavos y Él vino Él no tenía que hacerlo. Eso no tenía que hacerlo. Eso es lo que me maravilla de Él. Él no estaba obligado. Al contrario, el derecho que Él tenía era de mandarnos a todos al infierno. Y Él vino en su amor, en su misericordia y nos compró, nos salvó, nos limpió, nos hizo reyes y sacerdotes. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, como precio, como sacrificio. La palabra propiciación habla de sacrificio por medio de la fe en su sangre. ¿En dónde? En su sangre. ¿En dónde está la fe? En su sangre. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Y su vida fue derramada en propiciación, en sacrificio por mi vida. Y por esa fe, por creer en eso que Él hizo, es que tengo la salvación. Me garantiza la salvación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir esto?
¿Cuántas veces nosotros Dios nos libró de la muerte estando en el mundo sin Dios? ¿Cuántas veces pudimos nosotros perdernos en el infierno? Y Dios en su paciencia, tratando con nosotros, hablándonos, mandándonos gente, hablando nuestra conciencia, nuestro corazón. Ve a la iglesia, busca a Dios, lee la palabra, entrégame tu vida. Y nosotros diciendo, no, todavía déjame gozar mucho más la discoteca, déjame gozar mucho más lo que a mí me gusta hacer en el mundo. Y en su paciencia, en su amor. Hasta que un día dijimos, sí, Señor, ya me rindo. Y ahí su sangre nos limpió y nos lavó. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en Jesucristo, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí oiga lo que dice, solamente Dios es el justo y solamente Él es el que justifica. O sea, que no puedo justificarme por mí mismo, no puedo yo declararme por mí mismo santo. De esta forma Dios manifiesta su justicia, porque le he explicado antes. Alguien puede decir, pero yo no estaba en ese lío de Adán y Eva, ¿por qué yo entonces nací con ese pecado? ¿Por qué nací con esa desventaja? Y Dios lo que vino a decir fue, y hablarle a la humanidad, entiendo, ahora te doy mi hijo, el cual si lo acepta y lo recibe, Él, su sangre te limpia, te lava, te reconcilia conmigo. Y entonces yo puedo poner en ti el Espíritu Santo, mi Espíritu, para que tú tengas la capacidad de no pecar, de que Satanás no tenga potestad sobre ti y tú puedas vivir una vida justa, santa y por final entrar al cielo y vivir conmigo para siempre. Esto es lo que se llama salvación. El mundo está perdido, está ya condenado, hay un decreto que dice que todo el pecador tiene que morir e ir al infierno. ¿Cómo escapo de ese decreto? Aceptando lo que Dios, la justicia de Dios. Y Dios, que es el dueño del universo, es el que dicta cómo se debe ser. Porque el hombre le quiere decir a Dios cómo ser salvo ahora. El hombre quiere decirle a Dios, aparécete. ¿Y por qué Dios hace la cosa así? ¿Por qué dejó una Biblia? ¿Por qué Dios hizo este plan? ¿Por qué Dios no simplemente me salva? No es lo que tú quieras, no es cuando tú quieras, no es como tú quieras. El Rey del universo es Él. Nosotros nos sometemos a Él, Él no a nosotros. Nosotros no mandamos a Dios, Él es el que manda. Hay gente que tiene problemas con eso, por eso se convierten en ateos y huyen de Dios. Y yo sé que esta palabra a alguien le está hablando. Entonces, esa rebeldía hay que ponerla al lado y soltarla. Y simplemente decir, me rindo, Señor, está bien, tú eres así como tú quieres, me rindo a ti. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Oiga, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, una persona que se jacta es una persona que puede decir, yo lo hice, yo cumplí la ley, yo soy justo. Aquí dice, queda excluida, queda fuera. Nadie puede jactarse o decirle a Dios, yo lo hice, yo cumplí los mandamientos. Dice él, ¿por cuál ley? ¿Por cuál ley el hombre puede justificarse o jactarse? ¿Por la de las obras? No, no puede. Ningún hombre tiene ese derecho, tiene esa potestad. Ningún hombre. Mira, hay personas que tú le puedes hacer esa pregunta y te va a decir, no, yo he hecho lo bien, lo bueno. Y cuando tú le piensas a cuestionar, ven acá, en toda tu vida pasada, tú nunca te cogiste nada, robaste algo, codiciaste a una mujer ajena, viste pornografía, te diste un humo un día que hiciste un desastre, le hablaste mal a alguien que lo heriste, traicionaste la confianza de alguien, y tú le empiezas a hacer preguntas y esa persona por sí sola empieza
a dar memoria y algo va a encontrar por lo cual ha pecado. Entonces por eso dice, no hay forma, sino por la ley de la fe. Esa es la única forma de poder decir soy salvo. Por cuanto tenemos esta fe podemos decir con seguridad, yo tengo entrada al cielo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este era el problema que Pablo tenía en su ministerio con los judíos. O judíos que venían al cristianismo y no querían soltar la ley, porque ellos entendían que si los gentiles no se judaizaban primero y no cumplían con el mandamiento de la ley que decía que había que circuncidarse, que había que ponerse un manto, que había que ir al templo, que había que sacrificar un animal, entonces no era justificado. Y por eso Pablo dice, no, simplemente con creer en Jesús y seguir sus mandamientos tengo la salvación, sin obedecer esos mandamientos que ya Dios no nos demanda a nosotros los gentiles hacerlo. Por eso es que hay personas o hay religiones todavía entre las ramas cristianas que no han determinado esto, entender que la salvación es por fe, no por las obras de la ley. Que hay que guardar el sábado, que hay que guardar la fiesta, que hay que hacer este rito y aquello. Y no entienden que Dios vino a justificarnos simplemente por la fe en la sangre de Jesús, en su sacrificio, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Acuérdense que Pablo le está hablando a judíos que dicen, ese es nuestro Dios. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese es nuestro Dios, no Dios de los gentiles. Por eso Pablo aquí dice, ¿es Dios nada más de los judíos? No. Ahora a través de Cristo ha sido convertido en Dios de todos los hombres, aquellos que le creen y le aceptan. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, también Dios, no, es también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Oiga lo que establece aquí, que es otra doctrina que anda por ahí y mucha gente le está torciendo, diciendo que los musulmanes atacan mucho a los cristianos con eso y hay que saber responderle. No, porque tú tienes 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos te dicen, explícame la Trinidad, explícame cómo la Biblia dice que Dios es uno y son 3 al mismo tiempo. Y aquí Pablo lo confirma, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea que ahora para el judío tiene que entender que Dios ya no lo va a justificar por obedecer los mandamientos de la ley que todos los días ellos ven. Aún en el avión, cuando yo iba a Israel, veía a los judíos ahí orando en el avión. Y con el manto más grande, como parece una sábana, que incluso Jesús le criticó eso a los judíos, que hacían los mantos larguísimos y los flecos los hacían larguísimos para mostrar que ellos eran súper espirituales. Y ellos creen que con eso se van a salvar hasta el día de hoy. Y se pierden. Porque aquí dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe de quien, de Jesús, a los de la incircuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, esto pareciera como que Pablo está diciendo, ok, la ley no sirve. Ya, Dios, la ley no es para nosotros. Cuando en la misma ley hay mandamientos que si nosotros, Jesús dijo que tenemos que seguir. Jesús habló de mandamientos en la ley y nos los dio a nosotros. O sea que la ley no queda obsoleta.
Yo les he hablado que hay ciertas leyes que ya no se deben cumplir, pero hay leyes todavía morales que sí están en las Escrituras. Por eso Pablo es cuidadoso y dice, espérate, no estoy diciendo que hay que echar fuera la ley. Luego, por la fe, por el hecho de que solamente creer en Jesucristo me voy a salvar y voy a dejar atrás los mandamientos, voy a vivir como me da la gana, voy a vivir como yo quiera. No, espérate, no es así. Y entonces más adelante da la explicación. Pero lo vamos a dejar hasta ahí en el capítulo 4, donde dice el ejemplo de Abraham, donde va a hablar acerca de la ley. El libro de Romanos habla esta diferencia que hay entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Porque, como le dije antes, hay mucho debate entre si debemos cumplir ciertos mandamientos. Por ejemplo, los adventistas que dicen, no, si tú no guardas el sábado y tú no te congregas el sábado, entonces eso es pecado. Y nosotros decimos, no tenemos que obedecerlo. Todos los días son para Dios, todos los días son santos para Él y podemos hacer culto cualquier día. Y eso lo habla las Escrituras. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Siga estudiando la palabra de Dios y será hasta la próxima.